Bueno, le damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da nuevamente de poder venir a su casa a estudiar su palabra. Gracias, Padre, por estos datos que tú nos das, esta información que sale de ti. Permite, Señor, que cabe duro dentro de nuestros corazones y que podamos, sobre todas las cosas, rendirte honor, gloria y honra por todo lo que tú haces. Te damos gracias por los que vienen en camino y te pedimos, Señor, que vengas tú con ellos, los traigas con bien y que podamos entonces disfrutarnos en el servicio de hoy día. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ok. Continuamos con la confesión de fe de Westminster. Estamos en el capítulo 2 de Dios y de la Santísima Trinidad. Estamos en la sección número 2. Hemos establecido que esta sección pues tiene 13 artículos. Hemos hablado de que Dios posee en sí mismo y por sí mismo toda vida, que Dios posee en sí mismo y por sí mismo toda gloria, toda bondad, toda bienaventuranza, que Dios es suficiente en todo, en sí mismo y respecto a sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que Él ha hecho. Tampoco Dios deriva ninguna gloria de la creación, o sea, realmente pues Él solamente manifiesta su gloria en toda la creación, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Es la única fuente de todo ser, de quien, por quien y para quien son todas las cosas, teniendo sobre ellas el más soberano dominio y haciendo por ellas, para ellas y sobre ellas toda su voluntad. Así que Dios no se glorifica, no toma gloria en lo creado, sino que manifiesta su gloria a lo creado, manifiesta toda su voluntad a lo creado. Todas las cosas están abiertas y manifiestas delante de su vista. Su conocimiento es infinito, infalible e independiente de toda criatura, de modo que para él no hay cosa contingente o incierta. Es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandatos. A él son debido todo culto, oración, adoración, servicio, obediencia que tenga bien a exigir de los ángeles, de los hombres y de toda criatura. O sea que creo que nos quedamos ahí por la número 7 y la número 8. De todas maneras, vamos a comenzar entonces en la número 8 y la número 8 me parece que tiene que estar por la página 15 o 16. La 215. La 215, ok. No creo que la tienes ahí. Si lo necesitas para referencias, te puedo prestar una carpeta. Está bien, no hay problema. Solamente para que busques la página 215. Ok. Así que la 215 va a estar al final. Ok. Entonces, estamos en el número 8 donde dice que Dios tiene sobre todas las cosas el más soberano dominio y haciendo por ellas, para ellas y sobre ellas toda su voluntad. Así que tiene dominio de todo lo que Él ha creado y sobre todo lo que Dios ha creado se hace su voluntad. Por eso que en el Padre Nuestro nosotros decimos, hágase tu voluntad en la tierra de la misma manera que tu voluntad se hace donde? En el cielo. Entonces, por lo tanto, Dios tiene soberano dominio sobre toda la creación y también manifiesta su voluntad en Apocalipsis 4:11. Dice, digno, estamos en la página 15, 2:15. Así que entonces en Apocalipsis 4:11 nosotros leemos, digno eres Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste
todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Okay? Así que nuevamente, por la voluntad de Dios todo es creado y toda la gloria pertenece a Dios por lo creado. Teniendo en Daniel 4:25, hablando entonces, o sea, nuevamente teniendo en mente esto de que Él tiene soberano dominio y se hace su voluntad, en Daniel 4:25 leemos que hablando de Nabucodonosor, Daniel le dice, serás echado de entre los hombres y tu morada estará con las bestias del campo y te darán hierba para comer como el ganado y serás empapado con el rocío del cielo y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y lo da a quien le place. ¿Okay? O sea, Nabucodonosor era un hombre que estaba lleno de soberbia. Y Nabucodonosor, o sea, él exigía que se le adorara. Entonces Daniel le dice, serás echado de entre los hombres y tu morada estará con las bestias del campo. En otras palabras, se volvió loco. O sea, vivía en el campo, comía hierba, todo lo que Daniel le profetizó, a eso le pasó. O sea, estarás con las bestias del campo, comerás hierba como el ganado, serás empapado con el rocío del cielo porque nuevamente no tenía un techo donde vivir. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que ¿qué? Que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres. ¿Y qué es lo que dice esa última línea? Y que lo da a quien le place. O sea, que no es Biden, no es Trump, no es Obama, no es Bush. ¿Me explico en eso? Es a quien Dios quiere, le place poner sobre ese reino para dominarlo. ¿Por qué razón? Porque de esa manera Él va a mostrar su gloria, es una, y lo otro es que se va a hacer su voluntad, o sea, el hombre que está en esa posición de poder, lo que va a cumplir es la voluntad de Dios. El problema es cuando la voluntad de Dios conflige con nuestros intereses. O sea, a veces no es lo que nos conviene, pero no sabemos cuál es la voluntad de Dios y por esa razón entonces tenemos que aceptar que Dios es soberano sobre todas las cosas. Así que reconoce el Altísimo, Él domina sobre el reino de los hombres, a Él no se le escapa nada. Y nuevamente, Él le da ese reino a quien le place. O sea, y esta historia de Daniel, o esta profecía que Daniel eh, le da a Nabucodonosor, la podemos ver entonces en los versículos del 28 al 32, o sea, él le da la profecía en el 25, en el 4:25, entonces del 28 al 32 y el 34, mire cómo dice, todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor. 12 meses después, paseándose por la azotea del palacio real de Babilonia, el rey reflexionó y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Ese es Nabucodonosor hablando, lleno de soberbia. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando una voz vino del cielo, rey Nabucodonosor, a ti se te declara, el reino te será quitado y serás echado entre los hombres y tu morada estará con las bestias del campo
te darán hierba para comer como el ganado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien le place. Es exactamente las mismas palabras que Daniel está utilizando en el versículo 25. Y serás echado de entre los hombres y tu morada estará con las bestias del campo. Te darán hierba para comer como el ganado y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien le place. Y en el versículo 34 termina entonces, pero al fin de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Y en el versículo entonces 35 dice, y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército de los cielos, y entre los habitantes de la tierra nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? ¿Okay? Así que nuevamente, Dios es soberano, Dios pone reyes, Dios quita reyes. Dios le dio el reino a Saúl, Dios le quitó el reino a Saúl. Dios puso a David, escogió a David como el rey para Israel. En primera de Timoteo 6:15, ¿en qué página estamos, por favor? 2:16. Ya estamos en la 2:16. Sí, 2:16 perdón. 2:16 es de la parte anterior. Esta es la carpeta. Sí. Con razón no lo encontraba. Sí, claro. En la verso 34, capítulo 2. 2:16, sí, ya. Gracias. ¿Ok? Okay. Así que nuevamente, pues, o sea, Dios es soberano sobre toda la creación, Dios le da el reino a quien Él le quiere dar el reino. Y en 1 de Timoteo 6:15 dice, la cual manifestará a su debido tiempo el Rey bienaventurado y único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores. Así que Dios es soberano. ¿Okay? Dios es soberano, es Rey de reyes y Señor de señores. También podemos observar que el Señor utiliza el hombre impío para cumplir su voluntad. O sea, además de utilizar a Nabucodonosor, como ya lo vimos. O sea, en Jeremías 25:9 dice, he aquí mandaré a buscar a todas las familias del norte, declara el Señor, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, siervo mío. Dice Nabucodonosor, rey de Babilonia, siervo mío. O sea, ese es el hombre que estaba lleno de soberbia. Ese era el hombre que pensaba que por sus obras él era soberano y él construía construía la gran Babilonia. Ese es el hombre que Dios o sea, lo hizo una bestia hasta que pudiera reconocer que era la voluntad de Dios, que tenía que reconocer a Dios como el creador. Y sin embargo, Nabucodonosor, rey de Babilonia, siervo mío. Y los traeré contra estas tierras, contra sus habitantes y contra estas naciones de alrededor, los destruiré por completo y los haré de objeto de horror, de burla y eterna desolación. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Aquí lo que está ocurriendo es que a través de la historia, o sea, cuando Dios estableció la ley en Éxodo, en Deuteronomio, en Levítico, ahí cuando se estaba dándoles la ley, una cosa Dios le dijo al pueblo donde Él es muy apasionado. Él le dijo, la viuda, el pobre, el huérfano y el extranjero. La viuda, el pobre,
el huérfano y el extranjero. A esto no los vas a oprimir. Porque si la viuda clama a mí por justicia, bajaré yo, te mataré a espada a ti, para que tu mujer sea la viuda y tus hijos sean los huérfanos. O sea, el Señor, la pasión del Señor por la viuda, por el pobre, por el huérfano y por el extranjero. ¿Y quién es el pobre? Pobre espíritu. No, el pobre es la persona, o sea, físicamente, el pobre es la persona que trabaja. O sea, porque la Biblia habla del pobre y habla del haragán. Hay una distinción grande ahí. O sea, el pobre es la persona que trabaja. Y esa persona que trabaja, el salario no le es suficiente para poder subsistir. Entonces, ese es el pobre, esa es la persona que no vamos a oprimir. Ahora, si usted va por los profetas menores, usted va leyendo por los profetas menores, ¿qué era lo que estaban haciendo los ricos? Habían distorsionado las balanzas de tal manera de que al pobre le costaba más comprar los víveres. ¿Okay? Tenían a los jueces comprados para quitarle las tierras a los pobres. Entonces el Señor numerosas veces le dijo al pueblo de Israel, o sea, le mandó los profetas y le dijo, no abusen del pobre, no abusen de la viuda, no abusen del huérfano, no abusen del extranjero. ¿Y qué seguía haciendo el pueblo de Israel? Abusando del pobre, de la viuda, del huérfano y del extranjero. O sea, la ley lo que decía era lo siguiente, si tú tienes una siembra, vamos a decir naranja, olivo, lo que sea, a la hora de la cosecha recoge todo, pero no vas a jamaquear el árbol para que lo que quede en el árbol caiga, porque eso es para el pobre. Eso es para el huérfano, eso es para el extranjero. Si después de haber recogido todo, te acordaste que se te quedaron algunas, o sea, parte de la cosecha se te quedó ahí, déjalo allá. Eso es para el pobre, eso es para el huérfano, eso es para el extranjero. ¿Pero qué estaba haciendo el pueblo? Todo lo contrario. O sea, al punto de que cuando venía el profeta y le decía, mira, así dice el Señor, lo mandaban a matar. Entonces el Señor le dijo, te voy a meter una invasión. Y esa invasión va a ser por 70 años. O sea, te voy a sacar de tu tierra y te voy a llevar a un exilio. Entonces, como el pueblo siguió con la trama, el Señor utiliza a Nabucodonosor, mi siervo. O sea, Israel estaba dividido en el norte y el sur. O sea, las 10 tribus de Israel que estaban en el norte, siendo Samaria la capital. Entonces, en el sur estaba la capital, habían 2 de las tribus que estaban, Jerusalén era la capital. Así que por el sur vino Babilonia, por el norte vino Asiria. Y se llevaron a las 10 tribus, o sea, las 12 tribus, una parte para Babilonia y la otra parte para Asiria. O sea, se llevaron a los jóvenes. Entre los jóvenes que van a Babilonia está Daniel y sus 3 amigos. ¿Okay? Entonces, pues Daniel andaba con el libro de Jeremías debajo del brazo. Entonces, él lo estaba leyendo continuamente. Si usted va a Daniel capítulo 9, es una de las oraciones más, o sea, prominentes, porque en esa oración él le dice, Señor, según tú dijiste en Jeremías, y vamos a estar aquí 70 años, ya es hora de que nos regreses para reconstruir la ciudad. Y Ezequiel creo que también. Y Ezequiel sí. Entonces, en este caso, pues, o sea, nuevamente, Nabucodonosor, siendo un hombre impío, es utilizado por el Señor ¿para qué? Para castigar al pueblo de Israel. No fue que él, o sea, lo tomó de sorpresa. Si ustedes van nuevamente a través de los profetas menores, ustedes pueden ver cómo le está diciendo el Señor te va a meter o sea, te va a meter una invasión. Sigue así y el Señor te va a meter una invasión.
¿Ok? Así que por esa razón entonces Nabucodonosor, rey de Babilonia, siervo mío. Y sabemos que, o sea, él se destacó por esa soberbia. Así que dice, mandaré a buscar a todas las familias del norte, declara el Señor, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, siervo mío, y los traeré contra estas tierras, contra sus habitantes y contra todas estas naciones de alrededor. Los destruiré por completo y los haré objeto de horror, de burla y eterna desolación. O sea, una completa humillación al pueblo judío. ¿Okay? Después de los 70 años, van a regresar del norte y van a regresar del sur de regreso nuevamente a la tierra de Israel, o sea, a reconstruir a la ciudad. Y ahora, entonces, de las 10 tribus del norte, va a surgir un grupo de judíos que se van a llamar los samaritanos, porque Samaria era la capital, ¿no? O sea, ¿de dónde surgen los samaritanos? El tema fue el siguiente. Cuando fueron a Babilonia, varones judíos y mujeres judías se casaron, hicieron familias con la gente de Babilonia. Y lo mismo pasó con los del norte, o sea, tanto hombres como mujeres pues se casaron con los asirios, o sea que en otras palabras mezclaron la raza. Entonces, cuando regresaron de Babilonia, surgen entonces los fariseos. O sea, los fariseos entran con una buena intención. ¿Por qué nos pasó esto? ¿Por qué tuvimos una invasión? Entonces se fueron al Viejo Testamento, entonces comenzaron a identificar, o sea, los puntos donde ellos habían fallado, y una de las cosas que hicieron fue decir, bueno, los matrimonios que se hicieron en Babilonia se tienen que disolver. Entonces, pues, o sea, tanto mujeres como niños que no eran originales del pueblo judío tuvieron que regresar a Babilonia, o sea, se tuvieron que romper esos matrimonios. Pero ¿qué pasó con los del norte? Los del norte dijeron, no, no, si nosotros estamos muy contentos con los asirios. Entonces, por esa razón es que los judíos y los samaritanos, cuando llegamos entonces al tiempo de Cristo, los judíos y los samaritanos chocaban. Porque los del norte no quisieron disolver los matrimonios. Entonces, los fariseos, ¿cuál fue el chiste con los fariseos? Que los fariseos pues trataron de interpretar la ley un poquitito más allá de lo que realmente decía la ley. Entonces, pues por ejemplo, tomaron muy a pecho el día del reposo. Entonces, el día del reposo usted no podía hacer ningún tipo de trabajo. O sea, ellos consideraban trabajo por ejemplo, tomar una soga y hacer un nudo. Eso era trabajo. Usted podía dentro de su casa mover una bandeja de esta mesa a esa mesa, eso no era trabajo, pero si su vecino no tenía nada que comer y usted tomaba esta bandeja para llevarle comida, eso era trabajo. Si usted tenía que ir al pozo a sacar agua, no podía sacar agua, ¿por qué razón? Porque tenía que hacer un nudo con la soga. Ahora, como la vestimenta de la mujer requería una soga para hacer una soga para ataviarse y nuevamente tenía que hacer un nudo, eso no era trabajo. Entonces, ¿qué hacían? Llevaban la vestimenta de la soga de la mujer para amarrar la cubeta para sacar entonces el agua. Esto no te aplica a ti. Pero no te podías mirar en el espejo. Porque si te mirabas en el espejo y veías que tenías una cana y te daba la tentación de arrancarte la cana, eso era trabajo. Una gallina ponía un huevo el día sábado. El domingo la tenían que matar porque había hecho trabajo. Sí. Entonces, pues nuevamente, ¿qué fue lo que hicieron? Llevaron la ley al extremo. Por eso es que Jesucristo le dice, ustedes le ponen cargas al pueblo que ustedes mismos no están dispuestos a llevar. ¿Me explico en eso?
Así que les queda claro ahora este versículo. Sí, sí. O sea que nuevamente Nabucodonosor, rey de Babilonia, siervo mío. Bueno, Nabucodonosor fue un hombre lleno de soberbia, no era judío. Sin embargo, sirve al propósito de Dios. Ese es el punto ahí. Así que Dios utiliza un rey pagano para cumplir su voluntad. Y también vemos algo parecido en Isaías 45:1, donde dice, así dice el Señor, a Ciro, su ungido, a quien he tomado por la diestra para someter ante él naciones y para desatar los lomos de reyes, para abrir ante él las puertas, para que no queden cerradas las entradas. O sea, en este caso, Nabucodonosor es el que viene a buscar a los judíos del sur. Ciro es el que le va a dar entonces el permiso para el retorno, 70 años después. ¿Ok? Entonces, pues nuevamente, a Ciro es ungido. Bueno, Ciro no era judío, pero sin embargo, Dios lo llama el ungido. Al rey Saúl, eh, David lo reconoce como el ungido de Jehová. A pesar de que, o sea, Saúl se le quitó el reino. Así que en un corto resumen de lo que hemos estado viendo entre el 5 al 8, hemos visto Dios es suficiente. Él no tiene necesidad de ninguna criatura. Dios no deriva gloria de ninguna de su creación, pero Dios manifiesta su gloria a través de toda la creación. Entonces Dios tiene el más soberano dominio sobre su creación y hace para ellas y sobre ellas toda su voluntad. Y eso es lo que el hombre tiene problemas en aceptar, que a veces la voluntad de Dios conflige con nuestros propios objetivos, con nuestros propios deseos. Y en vez de darle la gloria a Dios por su voluntad, lo que queremos hacer es tratar de cambiarle la voluntad a Dios. Y nuevamente, si Dios lo destinó de esa manera, dele gracias. No es lo que nos conviene, no es lo que nosotros queremos, pero es lo que Dios quiere y tenemos que darle gracias al Señor por ello. ¿Ok? Así que eso es lo que tenemos entre el 5 y el 8. Entonces, ahora comenzando el 9, ¿en qué página estamos? 2:17. 2.17. Ok, entonces eso está en el paquetito nuevo que yo les acabo de entregar. La 2.17 en adelante. Ok. Entonces, todas las cosas, la número 9, el artículo número 9 de la sección 2 dice que todas las cosas están abiertas y manifiestas delante de su vista. Todas las cosas están abiertas y manifiestas delante de su vista. En Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnuda ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea que no es si me toca, es cuando me toque, tendré que darle cuenta al Señor. O sea, David decía, ¿en dónde me esconderé de ti? Porque si voy a lo más alto de los montes, y si voy a lo más profundo de los mares, y a lo más profundo de la tierra, ahí también está. O sea que nuevamente no, todas las cosas están al descubierto, todas las cosas están al desnudo. No hay, o sea, no tenemos dónde escondernos. Número 10, artículo número 10 de la sección 2, del capítulo 2. El conocimiento de Dios es infinito, infalible e independiente de toda criatura. En Romanos 11, 33 al 34, dice, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor?
¿O quién llegó a ser su consejero? ¿Ok? Así que su conocimiento es infinito, infalible, independiente de toda criatura. ¿Quién le puede dar consejos a Dios? Y sin embargo, yo he escuchado predicadores que dicen, el Señor vino y me preguntó. Pues sí, y yo le tuve le tuve que decir. O sea, así es como salen los falsos profetas en contra de la palabra. ¿Ah? Sí, con humildad. El Señor vino a preguntarme a mí. Y yo le tuve que decir, Señor, no lo hagas de esa manera porque... No va. Muy bien por eso. Y ustedes los oyen, o sea, yo los oigo a cada rato. Se está creyendo bien. Sí, sí, sí. O sea, y esas son personas, o sea, son cristianos, entre comillas, que sirven al propósito de Dios. ¿Me explico en eso? O sea, están dentro de la iglesia, sirven el propósito de Dios. Cualquiera que sea el propósito que Dios tenga para con ellos. Acuérdense que Cristo dijo, no todo el que dice Señor, Señor, verá el reino de los cielos. El Señor también dijo, o sea, en ese día vendrán a mí y me dirá, pero es que en tu nombre sanamos enfermos y en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Y qué le va a decir el Señor? Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Sin embargo, están, o sea, de cabezales, líderes dentro de la iglesia. Sirven un propósito. Solo Dios sabe cuál es el propósito. Pero nuevamente, ¿cómo se desenmascaran? Con la palabra. Es como de la manera en que los podemos identificar. El Salmo 147:5. Grande es nuestro Señor y muy poderoso su entendimiento es infinito. No tiene límites. Nosotros como seres humanos estamos limitados, pero el Señor es ilimitado. Número 11. De modo que para Él no hay una cosa, perdón, de modo que para Él no hay ninguna cosa contingente o incierta. O sea, no hay manera de que podamos engañar a Dios. Es Hechos 15, versículo 18. Dice el Señor, que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. O sea, desde antes de la creación, desde antes que Génesis comenzara con, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya el Señor había decidido darle salvación a un hombre que no se lo iba a merecer. Antes de que el hombre fuese hombre, ya Dios había decidido darle salvación a una persona que no se lo iba a merecer. Y por eso le digo, eso es infinito, su conocimiento es infinito, no hay cosa incierta, no hay manera de que lo podamos saber, sea incierto, no lo podemos engañar. Ezequiel 11:5. Entonces el Espíritu del Señor cayó sobre mí y me dijo, di, así dice el Señor, así habéis dicho, casa de Israel, yo conozco vuestros pensamientos. No hay manera de que nos podamos esconder ni engañar al Señor. Uh-huh. Artículo número 12. Él es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandatos. Salmos 145:17. ¿Lo tienen ahí? Porque por alguna razón no aparece. Ezequiel viene Romano. Después viene Romanos 7:12.
Quizás quites el Salmo 145, 17. ¿Qué dice el Salmo 145, 17? Si alguien tiene Biblia y me lo puede leer. Hoy andamos sin espada. Déjame, yo lo tengo aquí rapidito. O sea, lo tengo ahí como referencia, pero no sé por qué lo borré. 145, 17. Por favor. Sí. Justo es Jehová en todo su camino. Misericordioso en todo su Ok, así que justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. So, volvemos a lo que dice Romano 9, 14, 9, 15. ¿Es Dios injusto? ¿Y cómo lo responde Pablo? De ninguna manera. O sea, la pregunta es, ¿el diluvio fue injusto? De ninguna manera. O sea, las 10 plagas al pueblo de Egipto, ¿Dios fue injusto? De ninguna manera. 40 años en el desierto, ¿fue Dios injusto? De ninguna manera. ¿Me explico? Entonces, aplique eso a nuestra situación hoy día. ¿Es Dios injusto? No, Dios no es injusto. Hay mucha desobediencia. ¿Ah? Que hay mucha desobediencia y él no es injusto. ¿Él no es injusto? Claro, Él no es injusto. No. Bueno, o sea, si vamos o sea, a las 10 plagas sobre Egipto. La primera, la 10ª plaga fue la muerte de los primogénitos. Entonces, pues, hay personas, o sea, de los incrédulos, de los ateístas, que dicen, ¿cómo es que un Dios de amor puede mandar una plaga y matar a todos los primogénitos? Claro, porque ellos no han leído un poquitito antes, donde cuando hubo el cambio de Faraón, se dieron cuenta de que el pueblo de Israel estaba creciendo en número. ¿Qué dijo el Faraón? ¿Qué fue lo que le dijo a las parteras? Cuando vayan a ser un varón, ahí lo matan. Dios es injusto. Le decimos, Señor, o sea, tanta injusticia que hay con los abortos, y o sea, ¿tú quieres que yo aplique mi justicia? No hay problema, vamos a matar entonces a todos los primogénitos de todos los que están de acuerdo con el aborto. Entonces, ¿qué dicen? Dios es injusto. Le pedimos justicia, Dios aplica justicia y después decimos que Dios es injusto. Y esa es la pregunta, ¿es Dios injusto? No. Romanos 7:12. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Ok? Número 13. El artículo número 13. A él son debidos todo culto. A él son debidos toda adoración. A él son debidos todo servicio. A él son debidos toda obediencia que tenga a bien exigir de los ángeles, de los hombres y de toda criatura. O sea que en otras palabras, culto, adoración, servicio y obediencia. Él se lo puede exigir a los ángeles, a los hombres y a toda criatura. Se lo exige, no te da la oportunidad para que tú lo hagas. Pero eso es lo que dice su palabra. A él se le va a dar. O sea, Éxodo 20, yo soy Jehová tu Dios, el que te sacó de la tierra de Egipto donde tú eras esclavo. No tendrás otros dioses delante de mí. Ni te arrodillarás, ni te postrarás sobre ellos. Es más, se lo voy a leer porque lo estoy parafraseando. Entonces es Éxodo, capítulo 20,
Y esa es la primera vez que vemos los 10 mandamientos. Y dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos, o sea, casa de esclavitud. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen. Y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Dios nos dio la ley, así que en otras palabras, él lo dio como mandamiento. Todo culto, adoración, servicio y obediencia, Él se lo puede exigir a los ángeles, a los hombres y a toda criatura. En Apocalipsis 5, versículos del 12 al 14, que decían a gran voz, el Cordero fue inmolado, digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían amén, y los ancianos se prostraron y adoraron. Esté consciente de que el postrarse, o sea, arrodillarse, es una forma de adoración. Recuérdese que cuando Cristo estuvo 40 días en el desierto en ayunos, cuando vino la tentación, ¿qué fue lo que le dijo Satanás? Todos estos reinos son míos, y a quien yo quiero, yo se lo doy. Y te lo daré a ti si tú postrado me adoras. O sea que nuevamente cuando nos arrodillamos, estamos rindiendo adoración. O sea, Abraham, creo que fue Abraham, cuando lo vio llegar, se postró en tierra y adoró. Abraham o Moisés, yo sé que en ambos, o sea, el Señor estuvo con ellos, pero este caso seguro que fue con Abraham, que dice, se postró y adoró. O sea que el arrodillarnos delante de una imagen es rendirle adoración a esa imagen. Y nuevamente, Dios cuando se manifestó como fuego para que no hicieran una imagen de él. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Sí. Entonces quiere decir que nosotros vemos a diario que se arrodillan, no se arrodillan en todo, sino adoran, así, una inclinación hacia un cura, ¿ya? Y la otra parte más actualizada es los reyes. Se arrodillan y entonces a la dama le besan la mano, que es muy reverencia. Se está haciendo, Pero yo creo, es la misma, la reverencia, o sea, la reverencia para poder. lo mismo de Nabucodonosor. Sí. Lo mismo de Nabucodonosor. Y eso como una enseñanza para todos, porque si no adoran, entonces no entienden. Sí, Este señor Satanás dice que tiene todo el poder. Está en una ignorancia, porque todos esos reinos eran del Señor también. Bueno, no eran, son. Si vamos a Salmos 24, de Jehová es la tierra, su plenitud y todo lo que hay en ella.
El tema, acuérdate hermana, Satanás es un siervo del Señor. Del Señor, por eso. O sea, el Señor Ahora utiliza a Satanás para cumplir su propósito. Suena extraño, ¿no? Suena extraño, pero es la realidad. O sea, el Señor le decía a los fariseos, ustedes son hijos del diablo y ustedes lo que quieren hacer es la voluntad de su padre, el diablo. sí, mira, ¿Me explico? Entonces, pues, o sea, si vamos a Job capítulo 1 y capítulo 2, o sea, vinieron los hijos del Señor y entre ellos venía Satanás y él le dice, ¿dónde has estado de darle la vuelta a la tierra? ¿Has considerado a mi hijo Job que no hay una persona como él? Dice, bueno, él es así porque él te adora porque por todo lo que tú le has dado, pero quítaselo. Dice, bueno, quítaselo, pero no le toques su alma. correcto. Entonces fue Satanás y prácticamente Job en un día perdió todo su ganado, todos sus hijos, todas sus casas, todas sus posesiones. Entonces, se rasgó el vestido, postrado, se tiró a tierra y dijo, y adoró, y dijo, o sea, desnudo vine al mundo y desnudo, mire, sea el nombre de Dios glorificado. Baja al siguiente versículo y dice la palabra, estaba nuevamente la misma escena, vienen los ángeles, los hijos de Dios, entre ellos viene Satanás y dice, ¿dónde has estado? Dándole la vuelta a la tierra. Dice, ¿has visto a mi hijo Job? Que aun cuando tú me incitaste a arruinarlo, ¿quién arruinó a Job? No fue Satanás, fue Dios. Dios probando. Léelo bien para que tú veas el capítulo 1 y el capítulo 2. ¿Quién fue el que arruinó a Job? No fue Satanás. O sea, Dios utilizó a Satanás para arruinar a Job. Pero ¿quién se llevó la gloria de la ruina de Job? El Señor. Que le dijo, aun cuando tú me incitaste para que yo lo arruinara. Por eso que dice que todas las cosas ya no son para Dios. Sí, todas las cosas obran para bien a aquellos que aman al Señor. Sí. ¿Correcto? También podemos observar, por ejemplo, si hay una persona que ya se está muriendo, Satanás está luchando allí porque esa persona dentro se oyó del evangelio o hizo alguna profesión. En ese momento hay una lucha mental. La persona enferma y Satanás. ¿Ya? Entonces Satanás lo que quiere es que como él estaba mal, seguir mal para que pierda su alma. Pero entonces Dios está de este lado y dice, te lo lleva, pero el alma. Y porque hay la oportunidad en ese momento de aclamar a Dios, esa persona, así sea mentalmente. Y esa persona, o sea, todo hombre tiene hasta el último momento para, o sea, la cruz del Calvario, tenemos dos ladrones, uno que le dice, sálvate tú y sálvame a mí. Y el Señor, y el otro le dice, espérate, yo estoy aquí porque yo me lo merezco, pero tú no, acuérdate de mí. Reconoció eso. Entonces le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, pues, o sea, que nuevamente, pues, ese último momento puede ser definitivo. Ahora, la salvación, ¿quién la da es el Señor? El rescate, ¿quién la da es el Señor? El hombre tiene que reconocer su pecado. El hombre es responsable por reconocer su pecado. El hombre es responsable por creer, o sea, por creer en el Señor, pero recuérdese que para creer en el Señor, fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ok? Chévere. Pues con esto concluimos entonces la sección 2. La semana que viene entonces entraremos a la sección 3. Cerramos el día de hoy dándole gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de poder traer su palabra, de poder crecer en conocimiento en la gracia del Señor Jesucristo. Te pedimos, Señor, que nos des la oportunidad para poderte reconocer
más aún como ese Dios soberano donde solamente tu voluntad es hecha en esta tierra. Te damos gracias por esta oportunidad. Glorifícate en el servicio que tendremos para ti, Señor, en la adoración, en la palabra que va a ser traída. Grande eres tú, soberano sobre todas las cosas. Te damos gloria y honra en el mérito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos más tarde entonces en el servicio. Dios salve a su pueblo y que Dios me los continúe entonces bendiciendo. Amén. Gracias.